le pedí a Alejandro que ore para encomendar este tiempo y todo se para su gloria. Señor, vamos ante usted, Señor Dios, para darle gracias, Señor Dios, por este momento que usted nos ha dado, Señor Dios, la oportunidad, Señor Padre, de separar este tiempo, Señor Dios, para usted, Señor, junto con nuestros hermanos, Señor Padre, esta iglesia que usted está edificando, Señor Dios. Te ruego, Señor Dios, que sea usted, Señor Dios, quien se haga presente, Señor Dios, a través de hermano Pablo, Señor Dios, para que nos enseñe, Señor Dios, a edificar, Señor Dios, lo que podemos, por la gracia, Señor Dios, hacer, Señor Dios, en su gracia, Señor Dios, y que, Señor Padre, esta clase, Señor Dios, pueda realmente dirigir nuestros pasos, Señor, y que todo, Señor Dios, le glorifique, Señor Dios, y que también sea también un encuentro con usted, Señor Dios, y con su palabra, Señor. Damos gracias, mi Dios, por este momento. Lo dirigimos a usted, Señor Dios, por Jesucristo, Señor Dios. Amén. 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 Entonces hoy día comenzamos con un nuevo capítulo. Recuerden que vamos a estar en este sistema. 3 clases, un resumen. 3 clases, un resumen, y eso va a ir fortaleciendo, entre comillas, los conceptos, los pasajes bíblicos, las ideas principales, y eso va a ser muy bueno. Entonces, hoy día el capítulo se llama ¿qué es una iglesia? ¿Y qué significa ser miembro de una iglesia? Son cosas que ya hemos contestado, pero hoy día le vamos a dar una profundidad mayor, mucho mayor. Entonces, vamos a comenzar con lo siguiente. Vamos a esperar un poquito que Mariano nos ayude. Entonces, iglesia local versus iglesia universal. Pregunta, y acá hay una pregunta sumamente importante. ¿Cuál es la diferencia entre 2 cristianos que pertenecen a la misma iglesia y 2 cristianos que pertenecen a iglesias diferentes? Entonces, yo tengo, por ejemplo, un amigo que se llama Timoteo, que quizás ustedes lo conocen, y usted probablemente también es amigo de ustedes, ¿cierto? Él es cristiano. Es mi hermano. Pero yo tengo a Juan Pablo, que también es mi hermano, pero pertenece a la misma iglesia que yo. Pero Timoteo no. ¿Cuál es la diferencia en mi relación con Juan Pablo y en mi relación con Timoteo? ¿Qué nos diferencia? ¿Hay alguna diferencia o no hay ninguna diferencia finalmente? Pensemos. ¿Qué creen ustedes? ¿Ok? La cercanía. Que bueno, tú lo conoces, si tienes, junto con esa cercanía, puedes conocer sus problemas y lo puedes confrontar. Ok, eso es interesante. ¿A quién yo puedo confrontar? ¿A Juan Pablo directamente? ¿A Timoteo? Quizá alguno pueda responder también en relación a lo que dice Karen, la cercanía, ¿cierto? Porque quizá a Timoteo yo igual lo podría exhortar. Pero eclesiásticamente hay una diferencia notoria. Que solamente yo podría ejercer disciplina sobre Juan Pablo y no sobre Timoteo. Bueno, para los niños que no están presentes voy a traer un ejemplo, pero no importa. Pero igual un ejemplo súper ilustrativo. Yo sé que tenemos a la familia Galvez aquí, ¿cierto? Que es una gran familia, grande. Y yo sé que tenemos a Karen, tenemos a Rodrigo, tenemos a Juan Pablo y a Evelyn, por ejemplo. Y la Agus con la Josefa son familia, ¿cierto? Son familia, pertenecen a la misma familia. Pero, ¿quién puede ejercer disciplina a la Agustina? ¿Puede ejercerla Juan Pablo? No puede, aunque sea su familiar, no puede. Porque ese rol, ¿a quién le toca? ¿A Rodrigo o a Karen? Lo mismo al revés. Josefa, la Josefa hija de Juan Pablo, no puede ejercer disciplina a Rodrigo ni Karen. Tiene que ejercerla Juan Pablo o Evelyn. Entonces, esa es la gran diferencia. Pertenecen a la misma familia, pero en cuanto a disciplina eclesiástica, dentro de la iglesia, yo ejerzo disciplina sobre Juan Pablo y no sobre Timoteo. Y esa es una gran diferencia. Entonces, de aquí en adelante, comenzamos a profundizar mucho la membresía relacionada con la disciplina. Y esa es una gran marca de una iglesia. Una gran marca. Entonces, si Mariano me puede ayudar. Si no hay diferencias, entonces, no debería existir la iglesia local. Porque todos seríamos iguales. Pero sí existe la iglesia local por esa gran razón, por esa gran doctrina. Y no es una doctrina cualquiera. Entonces,
cuando uno ahora empieza a estudiar la membresía, uno encuentra sentido a lo que es la disciplina eclesiástica, la amonestación, la exhortación, y ahora cobra sentido todos esos pasajes que uno antes veía, y es como medio, que a veces antes era incómodo ver esos pasajes, pero ahora son totalmente llenos de sentido, llenos de verdad. Entonces, ¿cuál es mi relación con mi esposa y las otras mujeres? Entonces yo tengo acá a mi esposa, que es Daniela, ¿cierto? Si yo digo que yo estoy casado con ella, pero mi relación con las otras mujeres es la misma que con Daniela, entonces mi matrimonio no tiene sentido. No hay sentido, no tengo ningún sentido. Entonces, la verdad es que mi relación con Daniela es totalmente particular, especial, en relación a las otras mujeres. ¿Ya? Hay una diferencia muy grande, muy grande. Entonces, ahí hay un pacto marital. El pacto marital que yo tengo con Daniela hace que yo tenga una relación totalmente diferente con ella. Por lo mismo, haciendo la analogía, usted, hermano, usted tiene una relación totalmente diferente con la iglesia que con el resto del mundo, e incluso con el resto de las otras iglesias. Entonces este pacto produce la diferenciación. Pero ¿cuál es la diferencia en relación a la iglesia? Como ya decíamos, si puedes seguir, bien grande y lo puse, disciplina eclesiástica. Esa es la clave, hermanos, de la membresía, la disciplina eclesiástica. Entonces, continuamos, Mariana. Entonces, tenemos a la iglesia local, y la iglesia local tiene dos esferas en donde se mueve. Una es institucional y la otra orgánica. La institucional son los huesos, ¿ya? Son los huesos, es el pacto, ¿ya?, que tenemos con la iglesia. Y la otra parte es la orgánica, que tiene que ver con la carne, con las actividades que realizamos acá. Tiene que ver, por ejemplo, con los bautismos, con la cena del Señor. Esta parte, la parte orgánica, que somos un organismo, lo vamos a profundizar en la próxima clase. Hoy nos vamos a concentrar en la iglesia local como institución. Ese va a ser nuestro foco hoy. Entonces necesitamos de ambas dimensiones, de la institución de la iglesia local, la iglesia local como institución, y de la iglesia local como organismo. Y hoy día vamos a caracterizar qué significa que la iglesia sea una institución. Entonces nuevamente vamos a analogía del matrimonio, y quiero que leamos Proverbios 5 del 15 al 16. Proverbios 5 del 15 al 16. Entonces Proverbios 5, capítulo 5, versículo 15 al 16. Sebastián, ¿puedes leerlo? Sí. Los dos versículos. Bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. ¿Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas? Ok. Si vemos el nombre del capítulo, se llama Amonestación contra la impureza, y está hablando aquí de nuestras relaciones sentimentales, entre comillas, ya del noviazgo, está hablando del matrimonio. Cuando dice la palabra bebe de tu misma cisterna, está hablando analógicamente de tu esposa, ¿ya? O sea, la única fuente de gozo está en la cisterna que es tu esposa. Y llevando esa analogía a la iglesia, también con la iglesia local. Ahí está tu fuente, ¿ya? Ahí está tu relación más íntima. ¿Okay? Entonces no bebemos agua de cualquier raudal, sino que de nuestro mismo pozo, ¿ya? Entonces no tenemos relaciones profundas con otras aguas, sino con las aguas que están en nuestro matrimonio, y analógicamente con la iglesia local. Entonces, lo institucional, ¿con qué se relaciona? Con el pacto que tenemos con la iglesia, que son los huesos, que es este pozo que estamos hablando, ¿ya? Este pozo profundo. Entonces, bajo estos parámetros podemos definir a la iglesia local de la siguiente forma. Es un grupo de cristianos que se reúne regularmente en el nombre de Jesús. ¿Para qué?
para confirmar y supervisar oficialmente la membresía mutua en Jesucristo y en su reino, a través de la predicación del Evangelio y la práctica de los sacramentos. Volvamos a leerlo. Porque ¿qué es? ¿Qué es? Fíjense bien. Definición, ¿qué es? Es un grupo de cristianos que se une regularmente en el nombre de Jesús. ¿Qué función tiene? Acá viene la función de la iglesia. Para confirmar y supervisar oficialmente la membresía mutua en Jesucristo y en su reino. ¿Cuál es el medio por el cual la iglesia hace este acto? A través de la predicación del Evangelio y la práctica de los sacramentos. Entonces aquí, en esta definición, tenemos tres cosas. ¿Qué es? ¿Qué es la iglesia? ¿Qué hace la iglesia? Y por medio de qué ejecuta su función. Perfecto, entonces, tres dimensiones tenemos en esta definición. ¿Qué es? ¿Para qué? ¿Ya? Y por medio de qué efectúa esa función. Entonces, ¿por qué hablamos en la definición de reino? ¿Por qué hablamos de que la iglesia local representa al reino de Cristo? Por lo siguiente. Nuestro Señor Jesús, cuando vino a la tierra, habló de iglesia y de reino. Pero, curiosamente, de iglesia solamente habló en 2 ocasiones. Solamente 2 ocasiones. Y 49 veces habló de reino. Habló mucho más de reino que de iglesia. En cambio, Pablo, el apóstol Pablo, ¿de qué habla más? Habla mucho más de iglesia que de reino. Es más, nombra 43 veces la palabra iglesia y 14 veces la palabra reino. ¿Por qué esto? Porque Cristo vino a establecer la institución. ¿Ya? Y Pablo, en cierta medida, por medio del Espíritu Santo, comienza a establecer a la iglesia local como un organismo. Entonces, Cristo establece la institución, Pablo establece, en cierta forma, por medio del Espíritu Santo, como organismo la iglesia local. Y estas dos se complementan. Entonces, el enfoque de reino de Cristo es el que establece a la institución, a la iglesia como una institución. Cristo, nuestro Señor, establece la iglesia local como una institución. ¿Ya? No es una idea cualquiera. Entonces vamos siguiendo con lo siguiente. Y acá viene algo clave. Representación de Dios en la tierra. ¿A quién representaba a Dios en la tierra en el antiguo pacto? Israel. El pueblo de Israel. Entonces, si alguien, cualquier persona, quería saber, ese Bruno está clamando. Si alguien quería saber cómo era Dios, ¿a quién debía mirar? A Israel. Si yo quería saber si Dios era justo, misericordioso, ¿a quién debía mirar todo el mundo? A Israel. Miraba a Israel y no veía a Dios. No veía a Dios, no veía su misericordia, sino que veía un pueblo ignorante, un pueblo duro de servir, un pueblo lleno de dudas entre medio, de faltos de fe, etc. Entonces, ¿quién aparece en escena? Alguien que viene a representar a Dios aquí en la tierra de forma perfecta. ¿Quién es ese representante? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Israel falla, por eso está esa cruz entre comillas, porque no encontré ninguna cruz más de cerca. Pero Israel falla, la representación de Israel está puesta en duda totalmente y aparece Cristo. Y Cristo representa a nuestro Señor en carne y hueso, ¿cierto? Él era la imagen misma, Colosenses lo dice, ¿cierto? Es la imagen misma de Dios. Por lo tanto, Él representa perfectamente al Señor. Si alguien en ese momento quería saber cómo era Dios, ¿a quién debía mirar? A Cristo. Ahí realmente veían, oh, Dios es misericordioso, veían a Cristo y claramente era misericordioso, poderoso, lleno de gracia, lleno de amor, justo. Todos los atributos de Dios, omnipotente, omnisciente, todo ahí, Cristo Jesús. Cristo. Entonces, si podemos seguir, Mariano. Entonces, 4 cosas que Cristo enuncia acerca del reino. 4 cosas. Entonces, acá quiero que me ayuden en las lecturas, porque vamos a participar todos. ¿Ya? Entonces, voy a pedir a Katy que busque Mateo 3,
del 9 al 12. Mateo 3, del 9 al 12. Renato, si puedes buscar Mateo 8, del 11 al 12. Bárbara, Mateo 3, 17. Mariano, Mateo 11, 27. Daniela, Juan 14, 9. Juan Pablo, Mateo 4, 17. Su hermana Mirta, Mateo 5, 3. Mirko, Mateo 5, 48. Acá hay muchos textos, así que vamos a tomar dos. Y Romanos 8, 29. Rodrigo, ¿puede ser? Entonces, 4 cosas que el Señor viene a reestructurar en cierta medida acerca del reino. Entonces, número 1, primera cosa que dice el Señor acerca del reino: Dios iba a desechar a Israel. ¿Por qué? Porque ya no era un representante legítimo de Dios. Entonces, Mateo 3, del 9 al 12. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y ya también el alza está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Amén. Entonces, el pasaje nos habla de Cristo diciéndole a los israelitas que que Dios puede levantar hijos de Abraham de piedras, y que finalmente Él iba a desechar a Israel. El siguiente pasaje, 8, del 11 al 12, Renato. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Exacto. Entonces, hablando nuevamente de Israel, de desechar, y que va a venir gente extranjera a ocupar ese lugar. Jesús representaría a Dios aquí en la tierra. Él mismo iba a representar a su Padre. Entonces, ¿qué se me olvidó? ¿Quién les dije? 3:17-9. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces, Cristo, el Señor, el Padre, dice eso: yo me voy a complacer en este hombre. Este hombre va a representarme. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado. Cristo vino, el reino de Dios se acerca porque Él era el reino. Él era Dios mismo. Juan 14:9. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú: muéstranos al Padre? Ese pasaje es maravilloso. Ese pasaje, quien veía a Cristo veía al Padre. Totalmente en su plenitud. Totalmente en su plenitud. Entonces Cristo representa a nuestro Dios. Ahora, Dios establece un reino a través de Cristo, no geográfico, no un lugar ya, no Israel, sino que un nuevo reino sin fronteras. Mateo 4:17. ¿Quién lee Mateo 4:17? ¿Quién lee? Perdón, tú lo leí. ¿Puedes leerlo de nuevo? Sí. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Así comienza este nuevo reino, la formación de este nuevo reino. Mateo 5:3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ahí están las características de este nuevo reino, de estas personas. Ya, en el Sermón del Monte podemos ver todas las características de estas personas. Pobres de espíritu, humildes, con hambre y sed de justicia. Y Mateo 18:3, ¿se odia a alguien o no? ¿No? ¿A nadie? Tomaste 2 solamente. Ya, tomé 2 solamente de eso. Leamos Mateo 18:3, si lo puedes leer. Aquí lo tengo. Ahí tú lo tienes.
Y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entenderéis en el reino de los cielos. No entraréis en el reino de los cielos. Ok, otra característica. Teníamos que ser como niños para poder estar en este nuevo reino sin frontera. Entonces, los ciudadanos de este reino se unirían a él en la tarea de representar a Dios en la tierra. O sea, acá tomamos dos textos. Mateo 5:48. ¿Quién lo tenía? 48. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces representamos a Cristo, representamos a Dios aquí en la tierra, y el mandato es ser perfectos como Él es perfecto. Porque Cristo era perfecto y Él representaba a Dios aquí en la tierra. Entonces, nuestro mandato es llamado a ser perfectos. Y el último pasaje, Rodrigo. Porque los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Amén. Amén. Entonces acá vemos un ensamblaje maravilloso. Israel falla, Cristo viene a reivindicar el nombre de su Padre. Y no solamente hace eso, sino que conforma un nuevo reino más allá de las fronteras de Israel, en donde invita gente a representar a su Padre. Y no solamente hace eso, sino que les da los medios para poder hacerlo, eligiéndolos, transformándolos y haciéndolos nacer de nuevo, para que sean perfectos. Ok. Entonces ahora, representantes de Dios, ¿quién nos da esa autoridad? ¿Quién nos da esa autoridad para representar a Dios aquí en la tierra? Y esta es una importante pregunta que debemos responder. Bueno, esta es la respuesta ya. Pero, supongamos que usted, hermano, debe hablar en nombre de la presidenta de Chile. ¿Ya? Usted habla en nombre de Michelle Bachelet, o habla en nombre de algún presidente extranjero, lo que sea. Lo importante es tener en la mente hablar en nombre de alguien importante. Entonces yo hablo en nombre de Michelle Bachelet y se dan cuenta que la responsabilidad que cae sobre mí es totalmente crucial, fundamental, porque estoy hablando en nombre de la autoridad máxima de mi nación. Ahora, esa autoridad, si yo no la obtengo desde el gobierno, lo que estoy haciendo obviamente es algo falso, ¿cierto? Algo que está mal, algo que trae consecuencias muy malas para mí, sobre todo, ¿ya? Y sobre todo también para el gobierno, ¿ya? Si yo hablo cosas que realmente no representan al gobierno, ese gobierno se ve manchado. Entonces pensemos en eso aquí en la tierra, o sea, es algo crucial. Imagínense ahora que nosotros representamos a Dios. Entonces, lo que tú hablas, lo que tú eres, lo que tú dices, lo que tú trabajas, tú practicas, representa, si tú dices que eres creyente, representa a Dios. Entonces, no es cualquier tarea. No es cualquier tarea, es un peso grande que está sobre nosotros. ¿Para quién nos da esa autoridad? El Señor le dio esa autoridad a Pedro y a los apóstoles. Se las dio. Y podemos verlo en Mateo 16, 18 al 19. Vamos a leer este pasaje porque este pasaje es crucial para nosotros como iglesia. Mateo 16, del 18 al 19. Y este pasaje ha sido manoseado, ha sido muy mal utilizado, pero el pasaje tiene una profundidad muy grande. Dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces, aquí hay muchos teólogos que han hablado acerca de este pasaje, de quién es esta roca, ¿cierto? La roca sabemos que es Cristo, nuestro Señor. Pero no podemos desligar a Pedro de su confesión. No podemos desligar a Pedro de la confesión que había hecho. Porque, miren,
volvamos un poquito a un versículo más atrás, 2 versículos más atrás, ¿qué dice Pedro? Dijo, ¿vosotros quién decís que soy yo? Y Pedro responde, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En Mateo 16. Mateo 16, 18, 19, sí. Volviendo al pasaje en el capítulo, versículo 15, Cristo hace esa pregunta, ¿quién decís que soy yo? Y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Ahora, ¿qué dice Cristo? Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. No fue una idea de Pedro. Él hace una confesión de fe, que fue revelada por el Padre. ¿Y qué hace Cristo? Lo confirma. Y le dice, sobre este cimiento, yo que soy la roca, voy a edificar mi iglesia. Y a ti, Pedro, te voy a entregar las llaves del reino sobre los apóstoles. Y comienza la iglesia. Inicia la iglesia. ¿Ya? Entonces Dios delega eso a Pedro y a los apóstoles. Entonces no podemos desligar estas dos cosas. ¿Ya? Que Cristo establece a la iglesia y Pedro, conjunto con los apóstoles, comienzan este nuevo reino sin fronteras. ¿Ya? Ahora, Cristo otorgó entonces la autoridad de las llaves para que la iglesia continuara construyéndose a sí misma. A sí misma. Cristo la establece, ustedes tienen ahora esto. ¿Ya? Tienen la autoridad. Para que utilizara de manera eficaz la autoridad de recibir y expulsar miembros. Y fíjense lo que dice aquí, en el versículo 19. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Y este pasaje también ha sido muy mal utilizado, y se utiliza, yo ato, te desato, te amarro, y un montón de cuestiones, ¿cierto? Pero ¿con qué tiene que ver, hermanos? Tiene que ver con la iglesia local, con la disciplina eclesiástica. Es decir, tú, hermano, yo tengo la autoridad para decirle a una persona, tú representas a Cristo. Y esa autoridad viene del cielo. Viene del cielo. Desde el cielo a la tierra. Y nosotros hacemos esa afirmación, esa confirmación. Fíjense acá la retroalimentación del cielo y la tierra. ¿De dónde viene la revelación? De Pedro, del cielo. Pero Cristo, ¿en dónde estaba? En la tierra. Entonces todo es desatado aquí en la tierra, pero la autoridad viene de allá arriba, del cielo. ¿Ya? Entonces ese es el significado verdadero de ese pasaje. Y podemos ahora analizar el pasaje de Mateo 18. Es el segundo pasaje donde Cristo nombra a la iglesia. ¿Se acuerdan que eran dos? El primer pasaje es aquí, en Mateo capítulo 16, del 18 al 19. Y el otro pasaje en donde Cristo habla de la iglesia es en Mateo 18, del 15 al 20. Y el pasaje habla sobre disciplina. Vamos a leerlo. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no lo oyere a ellos, dilo ¿a quién? A la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. Nuevamente lo mismo, ¿eh? Y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces es importante. ¿Cuáles son los pasos de la disciplina eclesiástica? Número 1, la amonestación privada. Yo voy con mi hermano, lo confronto. Si mi hermano me escucha, se arrepiente, la confrontación termina. Pero si no me escucha, 2 o 3 testigos, donde nuevamente es confrontado. Si él se arrepiente, la confrontación termina. Pero si no me escucha,
voy a la iglesia. Y nuevamente es confrontado. Si no nos escucha, es expulsado. ¿Por qué? Porque ya no nos representa. Porque ya no representa a Cristo en la iglesia. No lo representa en ningún lugar. Entonces, ¿se dan cuenta el papel clave de nosotros como miembros? Tiene que ver con la representación de una persona en la tierra. Por eso la importancia de la membresía. No es cualquier cosa, hermano. Es muy profundo. ¿Podemos seguir, Mariano? Entonces, disciplina eclesiástica. La iglesia local, redefiniendo algunas cosas, entonces, tiene la autoridad celestial del cielo para declarar quién en la tierra es un ciudadano del reino y por tanto representa el cielo. Cuando se trata de un discipulado cristiano con Cristo, la iglesia local es la autoridad cristiana más alta en la tierra. Ojo, esto es importante, perdón, hermano. Esto es sumamente importante. Dice, es la autoridad cristiana más alta. Pero hay una diferencia, no es absoluta. No es absoluta. No somos la autoridad absoluta. ¿Qué quiero decir con esto, hermano? Con esta pregunta. Que podemos equivocarnos. Podemos fallar como iglesia. Podemos fallar como iglesia. ¿Ya? Podemos equivocarnos. Por lo tanto, no somos la autoridad absoluta, porque esa autoridad absoluta la tiene el Señor. Pero sí somos la autoridad más alta, máxima que Dios ha dejado aquí en la tierra. Pero podemos fallar, por ejemplo, en el ejercicio de la disciplina. Claro que se puede fallar, pero para eso, hermano, debemos estar en la verdad, para eso debemos estar alerta, para eso debemos estar constantemente en las Escrituras, para que esto no nos ocurra. Y unidos al Espíritu Santo. Alex. Es muy importante lo que estás diciendo, porque por supuesto cuando decimos la iglesia puede fallar, estamos a la vez diciendo nosotros podemos fallar. Como creyentes individuales, y cuando nos reunimos podemos fallar. Entonces eso implica que cada creyente tiene una responsabilidad de estar en comunión con el Señor y de estar preparándose en la palabra, de conocer la verdad, para en su momento poder decidir de una manera correcta, no según su propia opinión o según sus propias impresiones o sus propios criterios, sino según la Escritura. Eso implica una responsabilidad individual para que eso pueda ser bien ejercido. Lo que estás hablando tú pueda ser bien ejercido. Exacto. Jonathan Leeman, recuerden que estamos basando los libros de él, dice que este capítulo que estamos viendo y el próximo son los más trascendentales del libro. Y más que tiene que ver con la membresía. Es lo más trascendental de la membresía, que tiene que ver con la disciplina. Mariano. Entonces, redefiniendo, ¿qué es una iglesia local? Nuevamente redefinimos, hermanos, porque se van agregando cosas ahora. Es un grupo de cristianos. Perfecto, es un grupo de cristianos. Es una reunión regular. La responsabilidad mutua de toda la congregación de confirmarse y supervisarse. El propósito de representar oficialmente a Cristo y su gobierno en la tierra. Y la práctica de la predicación y de los sacramentos para lograr estos propósitos. Si yo quito estos cuatro, yo tengo un grupito, un grupo de gente, ¿no? Un grupo de gente que se dice cristiana. Pero las cuatro características que vienen posteriormente son las que nos definen. Si yo quito una, hermanos, dejamos de ser iglesia local. Dejamos de serlo. Necesitamos las cuatro. Necesitamos reunirnos regularmente. Por eso el tema de cuando Alex predicaba hace un domingo atrás, si no me equivoco, acerca de la asistencia, un domingo o 2 domingos atrás. 2 domingos atrás. Es un servicio, realmente es un servicio. Realmente es un decir, yo estoy aquí, hermano, estamos juntos en esto, estamos alabando al mismo Dios, nos estamos amonestando, nos estamos preocupando, nos estamos orando unos por los otros, nos estamos soportando, nos estamos sometiendo, etc. Y todo lo demás, hermanos, son funciones que cumplimos. Pero si yo quito una de ellas, dejamos de ser iglesia local. ¿Podemos seguir mañana? Entonces, en nuestra iglesia, cuando nos reunimos, declaramos públicamente nuestra más alta lealtad a nuestro Dios. Cuando nos reunimos, solamente hoy día, ¿qué estamos haciendo? Públicamente, importante, público. Declaramos públicamente nuestra más alta lealtad. Nuestro Rey promulga su autoridad a través de la predicación, los sacramentos y la disciplina. La predicación del Evangelio explica las leyes de nuestra nación.
Fíjense cómo caracterizamos esto, como si fuéramos una nueva nación sin fronteras. Declara el nombre de nuestro rey y explica el sacrificio que hizo para llegar a ser nuestro rey. Y a través del bautismo y de la Santa Cena, la Iglesia ondea la bandera y se engalana con el uniforme militar de nuestra nación. ¿Qué es Iglesia local entonces? Es la institución que Jesús ha creado y autorizado para proclamar el reino, para proclamar el Evangelio del reino, confirmar las confesiones de fe, supervisar a sus discípulos y poner al descubierto a los impostores. Y esto es clave, hermanos. Nosotros tenemos esa labor. ¿Qué nos dice Mateo 7 del 21 al 23? Leamos. Mateo 7 del 21 al 23. Es un pasaje muy conocido por nosotros. Y dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Y estamos hablando de gente que estaba en la iglesia. Ahora, esa gente representó a nuestro Señor en su estadía acá en la iglesia. ¿Qué hicimos nosotros? Nosotros debemos decir: esa gente es impostora. Esa gente no representa a Cristo en la tierra. Y debe ser expulsada si está en medio de nuestra congregación. No nos queda mucho tiempo, así que vamos a ir terminando. Entonces, ¿qué es la membresía? Es una relación formal entre la iglesia y el cristiano, caracterizada por la confirmación y la supervisión eclesial del discipulado del cristiano y la sumisión del cristiano para vivir su discipulado bajo el cuidado de la iglesia. De nuevo, es una relación formal. ¿Entre quiénes? Entre la iglesia y el cristiano. Entre la iglesia y el cristiano. ¿Caracterizada por qué? Por la confirmación y supervisión eclesial del discipulado del cristiano. Y el cristiano se somete a la iglesia. ¿Para qué? Para poder vivir su discipulado bajo el cuidado de esta congregación. Entonces, terminando, la iglesia como cuerpo confirma oficialmente la profesión de fe y el bautismo de una persona como creíble. La iglesia promete supervisar el discipulado de esa persona. Hermanos, cuando nosotros agregamos a un creyente, nosotros prometemos cuidar a esa persona. No es que, si lo aceptamos como creyente, tenemos uno más, tenemos un ingreso más de dinero. No podemos pensar así. Es nuestro hermano, Cristo murió por él. Es mi familia más cercana. La persona se somete formalmente al servicio y autoridad de este cuerpo y de sus líderes. Entonces, para terminar, acá hay un sí quiero, como en el matrimonio. ¿Ya? Cuando uno dice sí, acepto como esposa a Daniela Cordobés Hidalgo, yo me someto a ella, ella se somete a mí. Y aquí también hay una especie de matrimonio, acá hay un pacto entre medio. Yo me someto a ustedes, pero ustedes también se someten a mí, ¿cierto? Son mis hermanos. Ustedes ejercen disciplina sobre mí, yo también, nos cuidamos los unos a los otros. Y hay un amor entrañable entre nosotros. No es una cosa donde, yo ejercer disciplina sobre este hermano porque me cae mal. No, porque estamos mirando la palabra. Estamos constantemente mirando la escritura. Y no ejecutamos nuestro juicio en función de nuestra mirada, sino hacia la mirada de la palabra. ¿Ya? Entonces, nos queda la próxima semana ver a la iglesia como organismo. Hoy día lo vimos como institución. ¿Ya? Entonces, es súper interesante lo que vimos hoy día. Esto de la disciplina eclesiástica, esto de atar y desatar, no es una cuestión
apostólica que nació ahora, una moda donde se han dado bendiciones y desata el cielo. No tiene que ver con eso, tiene que ver con ser miembro de la iglesia, con ser personas que ejercen disciplina. Cerramos. Preguntas, comentarios. Juan Pablo. Tengo una consulta más bien que me nace a través del versículo de Mateo 7:22. Dice: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Aquí se refiere a personas que estaban en la congregación, ¿verdad? Y que son identificados como del reino de Dios, pero ellos tenían la autoridad para hacer cosas en el nombre de Jesús. Ahora, esto que dice que echaron demonios, fuera demonios, eso sucedió realmente porque ellos tenían autoridad en ese momento, ¿verdad? Es que acá podemos tener dos miradas a este pasaje. Dos miradas. Una puede ser esa, y tenemos como ejemplo a Judas, ¿cierto? Judas era apóstol, echó fuera demonios, hizo milagros, ¿cierto? Y estuvo con el Señor, o sea, tuvo el mejor maestro, pero él decía Señor, Señor, pero finalmente no era un escogido de Dios, nunca se arrepintió de su pecado, pero Dios le dio, Cristo mismo le dio esa autoridad, se la dio, pero finalmente no era un creyente verdadero, nunca se arrepintió. La otra mirada que es posible es que, y lo vemos en la Escritura, es que cuando hay falsos profetas, el Señor también lo entrega a un espíritu de error. Y hay milagros engañosos, donde finalmente ¿quién es glorificado? Es glorificado Satanás. Pero Dios lo entrega al espíritu de error. ¿Cómo? Pero ¿en qué creemos nosotros como iglesia? ¿En qué creemos como iglesia? Yo creo que yo creo que las dos miradas son correctas. O sea, tenemos gente, por ejemplo, en el ejemplo donde el Señor hace milagros, pero por su misericordia, por ejemplo, utilizó a Judas, pero fue por efecto de su gracia. Entonces queda solo agregar que, o sea, haciendo un nexo con lo otro que se dijo, es que nosotros tenemos esa tarea de identificar a esos impostores. Sí. Y echarlos fuera. Claro, pero en esa tarea también nosotros mismos podemos ser engañados. Entonces, eso es súper importante porque, como decíamos, las llaves del reino han sido otorgadas a nosotros y tenemos esa tarea que es sumamente importante, pero en este caso específico, como tú dices, claro, es complicado. Complicado porque, claro, uno mismo puede ser engañado por los efectos, por esto espectacular que uno ve en muchas personas, pero puede ser, que no sea un creyente verdadero. Alex, ¿tú ibas a agregar algo? Sí, que es cierto lo que dice Pablo en cuanto a que hay dos posibilidades. Por ejemplo, cuando hay ministerios falsos que están predicando falsas doctrinas, dice que el Señor envía un poder engañoso y que en realidad las personas que escogieron no creer el Evangelio son condenadas creyendo en eso. Y ellos ven estas señales y dicen, entonces es cierto, se engañan. Y la otra posibilidad es que la persona esté en una iglesia verdadera, pero que no sea un convertido. Pero lo que pasa es que el nombre de Jesús trasciende a las personas. Cuando yo hago algo en el nombre de Jesús, va más allá de si yo personalmente tengo tal o cual capacidad. Por ejemplo, ya está el caso de Judas, ¿cierto? Que él era un apóstol más de los del reino, y obraba así, en esa calidad. Pero lo que él hacía trasciende a él mismo, sino que era porque él estaba inserto en una autoridad que el Señor le había conferido. Lo mismo pasa, por ejemplo, si a mí me bautiza un ministro falso, que resultó después ser falso, pero en ese momento tenía la apariencia de verdadero. Ese bautismo no se invalida, yo no me tengo que hacer un bautismo de nuevo, porque el bautismo no depende del ministro, sino que se hace en el nombre de Jesús. ¿Entiendes? Entonces el nombre de Jesús trasciende a la persona. Y bueno, esa persona, si después se demuestra que era falsa, es para su propia condenación, pero lo que hizo en el nombre de Jesús fue por el nombre de Jesús, no por ser esa persona. No es que el poder esté en esa persona. Exacto. Ni se derive de su propia piedad, sino en el nombre de Jesús. Pablo, tengo una duda que se aplicará como, claro, lo que estamos hablando, aplica directo a la iglesia local directamente, a nosotros,
O si tenemos, por ejemplo, no sé, un familiar o un amigo que nosotros sabemos que está en un lugar donde hay falsos profetas, también tenemos la autoridad de decirle a ellos, de recibirlo. Sí, pues, nosotros podemos hacer eso. Si yo tengo, por ejemplo, un amigo que no es creyente, perdón, que es creyente, y él está congregándose en un lugar donde sabemos que explícitamente no se predica el Evangelio, si esa persona es creyente, y tú, mira, esto es la palabra, es lo que dice, esa persona va a tener que salir de ahí. Si realmente es creyente. Si no es creyente, probablemente va a seguir ahí. Pero lo que no puedo hacer yo es, claro, ejercer disciplina eclesiástica, pero sí, claro, puedo denunciar, sabes que está en un lugar que está mal, que está errado, que su liderazgo está corrompido, y debes salir de ahí, tienes que correr, salir de ahí. Sí, claro, se puede hacer, se puede. Pero nosotros como iglesia no tenemos autoridad para decirle tienes que salir de ahí, como autoridad decirle tienes que salir de ahí. No podemos hacer eso. Pero sí aconsejarlo, sí exhortarlo. Claro, pero disciplina o ser totalmente enfático como una autoridad absoluta, no podríamos en ese caso. Pero sí dentro de nuestra congregación. Igual el mismo contexto de Mateo 7, donde tú hablas igual de que el Señor estaba arrepintiendo a aquellos que estaban haciendo eso en el nombre del Señor. Pablo igual da un ejemplo súper claro de lo que hacía en su ministerio, porque él no hablaba en general de las personas que eran enemigos de la cruz, sino que los mencionaba con nombre. Estos nombres quedaron registrados de aquellos que realmente se apartaron del Evangelio y eran enemigos de la cruz. Exacto. O sea, bueno, él igual procedió en amor también, porque él decía que decía llorando, yo menciono a estos supuestos personas que ahora son enemigos de la cruz. Y entonces ese proceso de disciplina también es el producto del amor que uno también tiene hacia esas personas. Entonces, creo que ahí está el ejemplo de cómo el ejercicio que uno tiene que hacer, identificar a esas personas. Y agregando a eso, también podemos ver el mensaje a las 7 iglesias, el mensaje a Efeso. Y en el capítulo 2 de Apocalipsis, el versículo 2 dice a la iglesia de Efeso: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Y está hablando de una iglesia local, una iglesia local en Efeso. Y que no puede soportar a los malos. Esta iglesia no soportaba a los malos. Y has probado a los que dicen ser apóstoles. Esa iglesia probó a quienes decían ser apóstoles y fueron reprobados. Y no lo son. Y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia. Y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. O sea, acá tenemos un ejemplo de una iglesia que hacía eso. Que probaba a los que eran realmente de la doctrina o no eran realmente de la doctrina, los que eran de Cristo. ¿Ya? Se nos pasó un poco el tiempo hoy día, pero ¿estamos claros? ¿Alguna duda? ¿Comentario? ¿Final? Oremos entonces. Ya, entonces vamos a pedir al Señor que esto que hemos estudiado lo podamos repasar en la semana y complementarlos con las preguntas. A esta vez van a haber 10 preguntas, hermano, así que ahí, atentos. ¿Ya? Si Juan Pablo, ¿puedes orar, por favor, para terminar? Señor, te damos mil gracias, Señor, por esta oportunidad de recibir estas verdades. Te pido, Dios, que tú pongas la gracia en cada uno de nosotros, Dios, de recibirlas, de guardarlas, de repasarlas, comerlas, Señor, porque es tu verdad. Gracias, Papito, porque tú permites estas instancias en nuestra iglesia, Señor, que son sanas. Ahora te pido, Dios, por la reunión que a continuación, Señor,